Para no ahondar siempre en la miseria y en lo malo, hay otras cosas importantes que pasaron. Y una es lo que pasó en junio de 1912 en un pueblo de Santa Fe llamado Alcorta. Los chacareros se rebelaron contra los estancieros latifundistas, cuyas tierras alquilaban, o sea, son arrendatarios. Muchísimos chacareros eran arrendatarios, muy pocos lograron comprar tierra. Entonces, estos arrendatarios, que tenían que pagar religiosamente cada año la renta al terrateniente, vivían de la cosecha. Cada cosecha servía para pagar todos los gastos de ese año en los almacenes de ramos generales, en otros lugares donde había que haber comprado algo, la semilla y la renta del terrateniente. O sea que se trabajaba para pagar con la cosecha. Y eso lo he visto yo en mi infancia y adolescencia, que viví en un pueblo rodeado de chacras. ¿Qué pasó? Ya los precios de los arrendamientos venían subiendo y ya había protestas entre los chacareros. En 1910 hubo una buena cosecha. Los terratenientes, los intermediarios, los que le compraban el cereal a los chacareros y a los terratenientes, se enriquecieron con esta cosecha, como todos los años, en miles de millones. Y el gobierno sacó lo suyo porque la exportación fue grande. La cuestión es que en 1911 la cosecha fracasa totalmente. Un fracaso rotundo. Los chacareros seguramente no pueden pagar. O sea, los chacareros están totalmente endeudados. Ese año se vive como se puede, masticando, pero son los fenómenos naturales, se le echa la culpa a la sequía. Pero en 1912 la cosecha es espléndida, increíble. Además se habían sembrado 1 millón más de hectáreas. ¿Qué pasa? Como aquí está el negocio. Como el cereal abunda en el mercado capitalista, todo lo que abunda baja el precio, ¿no? Por lo menos en aquel tiempo. Así que de haber pagado en 1910 11,35 el cereal, en 1912 bajaban a 4,65. Y los chacareros, que tenían que pagar las deudas del año del fracaso de la cosecha y las deudas del año 1912 que habían transcurrido, tenían que vender sí o sí. Por lo tanto, empezó a haber malestar. Además del malestar, empezó a haber protestas. Los chacareros comenzaron a reunirse, comenzaron a discutir el tema, hasta que se llegó a una asamblea que se hizo en la Sociedad Italiana de Alcorta, donde se proclama la huelga agraria, a la que se suman inmediatamente todos los pueblos de alrededor, más el norte de la provincia de Buenos Aires y parte de Entre Ríos. Esa huelga, que fue tomada con una sonrisa al principio por los terratenientes, pasado mes y medio, la Sociedad Rural de Rosario recomienda a los terratenientes que arreglen
la cuestión con los chacareros, pero que lo hagan directamente con los chacareros, es decir, mano a mano, cada uno con sus arrendatarios. Claro, los de la sociedad rural no son tontos. Lo que quieren eliminar es la fuerza que da la unión de los chacareros, que hasta ese momento venía muy fuerte. Y a esta propuesta, los chacareros contestan con la formación, el nacimiento de la Federación Agraria Argentina, con la cual van a tener que arreglar los terratenientes. Esta Federación Agraria ayudó a organizarla el abogado rosarino Francisco Netri, que, dicho sea de paso, tenía 2 hermanos curas que en sus respectivas parroquias apoyaron la huelga chacarera y también, digamos, cuidaron muy bien de que el reclamo de los chacareros fuera abajo los arrendamientos, o sea, bajar el precio de los arrendamientos y bajar el precio y libertad de contratación, que pudieran vender a cualquier cerealera, no que se les imponga la compra a una. ¿Y por qué digo esto, que cuidaron muy bien? Porque también en esta huelga estaba la prédica de los chacareros influenciados por el anarquismo y por el socialismo. Los anarquistas proponían que no se pague la renta directamente. Y los socialistas proponían dividir los latifundios, dividir las estancias para entregar la tierra a los chacareros. Bueno, así nació la Federación Agraria Argentina, que tiene una larga trayectoria de lucha en nuestro país. Y lo otro que ocurrió, ya para terminar, es algo muy importante, y que es el acuerdo al que llega Hipólito Yrigoyen, después de conducir varios levantamientos armados fracasados, lamentablemente, llega a un acuerdo con el presidente Roque Sáenz Peña. Parecería que el presidente Roque Sáenz Peña, si bien forma parte de todos estos presidentes que representan y forman parte algunos de la oligarquía terrateniente argentina, tenía algunas aristas más interesantes, porque Roque Sáenz Peña en su juventud participó en 1879 en la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana con Chile. Esta guerra, que fue ganada por Chile, que tenía detrás a Inglaterra, cuando no, es la que le arrebata a Bolivia la salida al Pacífico. Chile se queda con esa puna de Atacama, con el Atacama. ¿Y qué pasa? Inmediatamente se instalan allí las empresas inglesas de explotación del salitre. Eso es lo que hace el imperialismo. Eso es lo que hace con los pueblos para dominarlos. Divide, capta gobiernos y apodérate de sus recursos. Muy bien, hasta la próxima.